Desde 1982, el Museu Valencià d'Etnologia se dedica a estudiar, conocer, analizar y difundir la vida de los valencianos a través de su cultura material. Objetos y documentos con los cuales podemos conocer qué costumbres mantenían, cómo pensaban y qué valores guiaban sus vidas. Todo esto en su conjunto se denomina cultura. Por tanto, la etnología estudia la manera en que nos comportamos y el conjunto de prácticas sociales que generan las distintas culturas. Las instalaciones del museo están ubicadas en la Casa de Beneficencia, antiguo lugar de acogida de niños huérfanos, hospicio y caridad, y albergan hoy la exposición La Ciutat Viscuda. Ciutats Valencianes en Trànsit 1800-1940. Inaugurada en el año 2005, muestra los cambios que se produjeron en el paso de una sociedad preindustrial o tradicional a una sociedad industrializada. Estos cambios tuvieron una gran incidencia social, reglamentándose aspectos como el horario y la disciplina dentro de las fábricas, produciéndose una fuerte incorporación de mano de obra infantil y femenina, siendo bastante común en torno a 1900 que los niños de clase humilde no asistieran al colegio por tener que ir a trabajar desde edades tempranas. Además, la escuela no era obligatoria, y el grado de analfabetismo ascendía en Alicante, Castellón y Valencia a las 3/4 partes de la población. A este factor hay que sumar el de la intensa polarización social, el progresivo empobrecimiento de la clase obrera y el cada vez mayor enriquecimiento de la burguesía. Así, los juegos infantiles nos permiten conocer y entender determinados comportamientos y condiciones sociales. No obstante, el principal indicador que muestra estas diferencias de clase es el hábitat. Podemos observar que generalmente las clases populares solían ocupar dentro de los edificios de pisos las plantas más altas y por tanto de más difícil acceso y menor calidad, mientras que la burguesía ocupaba las plantas más cercanas a la calle y con habitaciones más amplias. Pero por norma general, ambas clases vivían separadas en calles y barrios distintos de la ciudad que favorecían esta jerarquización extrema y condicionaban aspectos como la forma de relacionarse e incluso la esperanza de vida. A pesar de estas diferencias, la vivienda es un espacio de privacidad que presenta elementos comunes en ambos casos. En ella se llevan a cabo diversas acciones que hablan de ritos como celebraciones, festividades familiares, concertación de matrimonios o acuerdos de negocios, y que generalmente tienen lugar alrededor de la mesa, elemento que preside la casa y es primordial en la vida de cualquier hogar, además de tener suma importancia desde el punto de vista de la etnología. Estructuradas en torno a un pasillo, las viviendas burguesas presentan habitaciones cercanas a la puerta principal de carácter público, salones, despachos, comedores y estancias privadas más alejadas de la entrada, dormitorios, cocina, cuarto de estar. Es en estas últimas donde se suelen conservar los objetos que hablan de los habitantes de la casa, tesoros que generalmente se guardan en cajones y que son testigos mudos de nuestra biografía más íntima. A finales del siglo XIX, profesiones como modista, lavandera y criada eran realizadas por mujeres para completar con un escaso salario los insuficientes ingresos familiares. Así, la indumentaria femenina de la época nos indica la pertenencia de la mujer a uno u otro estrato social. En las clases burguesas, la mujer estaba educada para representar la posición social y económica de su esposo y familia. Esta situación queda reflejada en prendas de vestir como el corsé, que no dejaba respirar adecuadamente, síntoma de la escasa libertad de que gozaba.
Asimismo, no estaba bien visto que una mujer fuera a lugares reservados exclusivamente a los hombres, como los casinos o los bancos. Años más tarde, las ideas de liberación femenina se fueron extendiendo y popularizando, si bien solo en las capas sociales más favorecidas, como observamos en la moda Charleston de la década de 1920, y en algunas profesiones más proclives a estos ideales, como las actrices, que se mostraban independientes, altivas y desafiantes. Poco a poco, la mujer fue tomando posiciones de mayor igualdad en un plano social y jurídico, reflejo de lo cual es el derecho a votar por primera vez en 1933, durante la Segunda República. Sin embargo, en torno a 1900, todavía se mantenían determinados hábitos entre las clases populares, como que las novias se casasen de negro. Esta costumbre, como tantas otras, se fue perdiendo a lo largo del siglo XX. El proceso de industrialización, tránsito de la energía hidráulica al vapor y la electricidad, incrementó la productividad de manera exponencial, imponiéndose en las fábricas una férrea disciplina a los trabajadores. Oficios tradicionales, como los tundidores, cuya función era la de cortar o igualar el pelo de los paños con tijera, o los zurradores, que curtían y adobaban las pieles quitándoles el pelo, dejaron poco a poco de realizarse de forma manual y se derivaron hacia la mecanización, produciéndose grandes concentraciones fabriles que agilizaban todo el proceso. La mecanización se extendió en muchos casos también a la vida cotidiana. Por sectores, se podría afirmar que también las ciudades valencianas se especializaron en una determinada actividad. Destacaban las fábricas textiles en Alcoi, la actividad portuaria en Gandía, la producción de alpargatas y zapatos en Elx y la industria siderúrgica en Sagunt. A lo largo del siglo XIX creció el número de habitantes de gran parte de las ciudades valencianas, debido a los movimientos migratorios desde las áreas rurales en busca de trabajo. Este aumento demográfico hizo necesario mejorar las infraestructuras para permitir a los barrios adaptarse. Fenómenos como el derribo de las murallas, en Valencia en 1865, la construcción del alcantarillado y la red de agua corriente, el alumbrado público a gas o el traslado de los cementerios a las afueras de las ciudades resultan especialmente significativos. Surgen, con la convivencia, nuevas costumbres y formas de relacionarse. Es en esta época cuando se gesta el moderno concepto de ocio, como la asistencia a espectáculos públicos multitudinarios, el más popular de los cuales es el fútbol. Nacen entonces gran cantidad de cafés, casinos y ateneos, lugares de reunión concebidos para realizar actividades como tertulias, juegos de mesa y lectura de prensa. Una prensa que en el siglo XIX vive un gran auge. Algunos de los diarios más leídos en la actualidad en la Comunidad Valenciana, como El Mercantil Valenciano y Las Provincias, comenzaron a publicarse en esa época. Sin embargo, la mayoría tuvieron una corta vida. Uno de los más longevos, si bien ya desaparecido, fue El Pueblo, fundado por Vicente Blasco Ibáñez.